Líder Visa presenta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos, esto es el programa de 31 noches de Halloween que vamos a tener todos los días de octubre a las 10 de la noche. Bueno, pues como ustedes saben, estas 31 noches de Halloween las estamos dedicando a hablar sobre monstruos populares, monstruos de la cultura popular, del folclore, de las películas, etcétera, a través de una lista que me hicieron el favor de recapitular Gerardo Valdez Uriza, Yasmín Flores López, Alex Aquino, a quienes les agradezco mucho su labor. Y según la lista, el día de hoy toca el turno al Nahual. Este tema del día de hoy también lo tenemos ilustrado. Muchas gracias a ni más ni menos que a Mitzi de San Felipe de Torres Mochas. Muchas gracias, Mitzi. Creo que por aquí ya andaba Miguel Ángel Velázquez Morales. Muchas gracias, Miguel Ángel, por este dibujito. Y pues esto es un nahual. Es un nahual, ¿cómo decirlo? Pues clásico. Vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. El concepto en las creencias mesoamericanas o nahual, también llamado nahual o nahuai, del náhuatl nahuali, que es oculto, escondido o disfraz. Es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. Es decir, se le llama nahual a los dos, tanto a la persona con la capacidad como al animal ya transformado. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas, con diferentes significados y contextos. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, en elementos de la naturaleza o realizar actos de magia. Es decir, el nombre de Nahual es más bien cómo se le refiere a los brujos y a estas personas que tienen la capacidad de convertirse en algo. En maya, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. La palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida.
una mujer cuyo nahual fuese un sensontle tendrá la voz privilegiada para el canto, pero no todos tenemos un contacto tan leve. Se cree que estos brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden tener un vínculo más cercano con sus animales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar, como la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote. Pasan a ser herramientas de estos videntes e incluso se afirma que algunos más preparados pueden adquirir incluso la forma de los nahuales y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas ellas bien intencionadas según la tradición y la cultura temporal y la cultura popular, perdón. La etimología. La palabra nahual viene del término nahualí, cuyo origen es discutido, pero su significación es polisémica, al punto que ya desde el siglo XVI, autores como Hernando Ruiz de Alarcón o Jacinto de la Serna propusieron diversas posibles etimologías para el término. Entre las diversas teorías que se han propuesto sobre su origen se encuentra como proveniente del verbo nahualtia, que significa esconderse u ocultarse, al que Ruiz de Alarcón traduce también como disfrazarse o rebozarse. Esto es cubrirse con un rebozo. Sin embargo, Alfredo López Agustín se opone a esta interpretación. Con origen del verbo náhuatl y nahuala, que significa la idea de engañar o disimular, las construcciones con este verbo se encuentran relacionadas con la astucia y la sorpresa, aunque se ha opuesto la hipótesis de que en todo caso denota la idea de actuar o hacer las cosas a la manera de un nahual, lo que lo hace una etimología circular, con origen en uno de los verbos con la raíz náhuatl, relacionados con la acción del habla náhuatl, hablar fuerte. Disculpen. Esta luz siempre nos está haciendo llorar. Disculpen un momento. Ahora sí. Perfecto, con origen en el verbo que evoca la idea de engañar, disimular, hacer las cosas de manera que un nahual, lo que es una etimología circular, ok. Con origen en algunos de los verbos de la raíz náhuatl relacionados con la acción del habla, nahuatl, hablar fuerte, nahuatia, hablar con imperio, mandar, nahuatia, dirigirse a alguien. Ángel María Garibay propuso un posible origen de la palabra nahui que designa al número 4, relacionándola con la palabra castellana cuatrero, o con la idea de que el nahual tendría una cuádruple personalidad. Daniel Brindon propuso en 1894 que la palabra náhuatl era un préstamo lingüístico del idioma zapoteco, teniendo su origen de la raíz na
que en zapoteco significa saber o conocer, relacionándolo así con la idea de un saber místico o mágico. Debido a la oscuridad del término, su amplia difusión en las culturas mesoamericanas y la diversidad en las informaciones sobre el nahualismo, no existe una significación única del término nahual, si bien existen ciertas coincidencias entre varias cosmovisiones que hacen pensar en un trasfondo común para la diversidad de interpretaciones. Vamos a ver al nahual como brujo. La acepción más generalizada del nahualismo, apoyada en las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles, da al náhuatl el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, objeto, fuego o un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o una nube. Ya Alonso de Molina, en su vocabulario en lengua castellana y mexicana de 1571, consignaba el significado de brujo o hechicero o nigromante para el término nahuali, según lo define Lucille Kaplan. Nahual es usado en el sentido original del concepto de brujo transformador. Esto es, el uso temporal de un animal u otra forma para realizar brujería o un fin dañino. A partir de las investigaciones de Foster, los antropólogos modernos aceptan la teoría de que el sentido original del nahual es la de brujo transformador y parece corroborada por el registro etnológico de las creencias de los indígenas contemporáneos del centro y sur de México, especialmente al haberse hecho la diferencia entre el concepto de nahual y tonal. Si bien existen registros como el contenido del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, de que los nahuales podrían aplicar sus artes al bien o al mal, la visión del nahual como un ser malévolo parece estar más extendida tanto en la antigüedad como en las creencias de los indígenas modernos. Nahual como animal tutelar o espíritu guardián. También ha sido explicado el nahualismo como la conexión espiritual entre una persona y su animal tutelar, que es concebido como un alter ego de la persona cuyos destinos están ligados indefectiblemente uno del otro. Así, los males que aquejan a uno son sufridos por el otro, ya corporalmente, ya espiritualmente. De ahí la extendida creencia y las múltiples narraciones de las muertes sufridas por personas al momento en que su animal nahual es muerto. Se ha propuesto la teoría de que esta acepción del término nahual se debe a una confusión tanto en la literatura antropológica como en las cosmovisiones de los indígenas modernos entre las creencias del nahualismo y el tonalismo, siendo esta última la que verdaderamente correspondería ser originalmente el vínculo entre el hombre y su animal guardián. El nahual como entidad anímica.
Alfredo López Austin lanzó la hipótesis de que el nahuali, además de significar al brujo o entidad, definía también la capacidad para realizar esta transformación, radicada en una de las tres entidades anímicas de los nahuas que reconocían dentro del cuerpo humano: el tonali, teyolia e Ijiyotl, determinando a esta última como la fuente donde, según el pensamiento indígena, radicaba el poder que permitía la transformación y podía usarse para infligir daño espiritual a otras personas. Tal capacidad se adquiría por herencia, por determinación del signo calendárico en el que se naciera o por la realización de rituales. También se tiene el nahualismo como sociedad secreta. Chaca chaca. Daniel Brinton, en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de Obrazor de Burr, lanzó la hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, enforzadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas, cuyo fin era oponerse al gobierno y a la religión de los conquistadores españoles. De ahí que, según él, podía encontrarse a nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista y la época colonial. No obstante, Brinton no desechaba las relaciones del nahualismo con aquellas del animal tutelar y las personas con supuestos poderes sobrenaturales. Sin embargo, esta teoría ha sido desechada por investigadores posteriores como Foster y López Austin, señalando que Brinton mezcló diversas tradiciones, expresiones religiosas y folclore para introducirlas todas dentro de la categoría del nahualismo, y que además en su época no había aún suficiente información sobre la diferencia entre nahualismo y tonalismo. Como ven, dice Miguel Ángel Velázquez Morales: saludos, muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel, espero que te encuentres bien, espero que todo esté bien. Dice Miguel Ángel, el crédito es de ella lo eligió y dibujó sola. Sí, pero tú estás aquí, entonces también te doy las gracias por existir. Miguel Ángel Morales, Velázquez Morales. Muchas gracias a ella, muchas gracias a Mitzi por su dibujo, por su concepción, por su ocurrencia. Dice, el único crédito es de ella lo eligió y dibujó sola. Pues está bastante genial el dibujo, muestra justamente pues una persona convertida en algo, no sabemos qué es. Parece un animal, pero no sabemos a ciencia cierta cuál animal es. Entonces está muy genial, muy bueno este dibujo. Dice Marlene Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches Marlene, qué bueno que andas por aquí. Dice Miguel Ángel Velázquez, te manda saludos Mitzi. Muchas gracias Mitzi, qué bueno que andas por ahí. Muchas gracias por tu dibujo, está bastante genial.
está bastante genial y si te da como un ay caray cuando lo ves. Dices, ¿qué está pasando aquí, señor Juan? Señor Jorge. Chan, chan, chan. Pues bueno, vamos a continuar con el texto. Solo déjenme tomar un poquito de agua. Dice Brinton, ofrece como la referencia más temprana en español del término nahual el uso del que él hace Antonio de Herrera en su obra Historia General de las Indias Occidentales del año 1622, que sin embargo informa sobre la década de 1530 en la provincia de Serquín, en Honduras. Y cito: muchos años duraron estas supersticiones, el demonio los engañaba y aparecía como león, tigre o coyote, porque de estos animales de rapiña hay muchos en esta provincia. A estos llaman nahuales, que era como decir guardadores o compañeros, y cuando moría el pájaro también moría el indio que estaba con él. Esto se vio muchas veces y tenía por cosa verdadera, era manera que les parecía que el que no tenía nahual no podía ser rico. Esta es de la historia general de las Indias Occidentales. En México y referido al contexto azteca, la referencia más antigua se encuentra en la obra de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrita entre 1540 y 1585, en donde al enumerarse los distintos oficios de los aztecas, se equipara el nahual con el brujo, pero se le atribuye tanto la capacidad de obrar en perjuicio como en beneficio de las personas. Fíjate qué bonito que se tomaba como un oficio de los aztecas. El nahual propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso de este oficio, bien se le entiende cualquier cosa de hechizos, y para usar de ellos es agudo y astuto, aprovecha y no daña. El que es maléfico y pestífero de este oficio hace daño a los cuerpos con los dichos hechizos y saca de juicio y ahoga, es embaidor o encantador. Esto es de la historia general de las cosas de la Nueva España. Bueno, en México se les ha dado el nombre de nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma. Sin embargo, se cree que el contacto con sus nahuales es también común entre los chamanes que buscan el beneficio para su comunidad. Aunque no se valen de la capacidad de transformación, para estos el nahual es una forma de introspección que le permite a quien lo practica tener un estrecho contacto con el mundo espiritual, gracias a lo cual encuentra con facilidad soluciones a muchos de los problemas que afligen a los que buscan su consejo. Desde la época prehispánica se atribuye a los dioses de las culturas maya, tolteca y mexica, entre otras, la facultad
de tomar la forma de un animal para interactuar con los humanos. Cada deidad solía tomar la forma o dos. Por ejemplo, el nahual de Tezcatlipoca era un jaguar, aunque usaba indistintamente también la forma de un coyote. La de Huitzilopochtli era un colibrí. Según tradiciones de Michoacán, los nahuales en ocasiones se transforman en elementos de la naturaleza y en ocasiones son confundidos con los graniceros, aunque hay referencias similares en diversas culturas que se prestan a confusión y es probable que sea una amalgama de otras culturas donde el cambio de forma es a elementos de la naturaleza y no a animales. Pues bueno, el chamanismo es un movimiento espiritual de alcance amplio, enfocado a culturas atrasadas tecnológicamente, mientras que el nahualismo está enfocado en México. Es conocido sobre todo por los libros de Carlos Castañeda. A principios del libro El arte de soñar, Castañeda aclara que la materia de los libros que escribe, es decir, el material que maneja, no es literalmente chamanismo. Los principales exponentes del estudio del chamanismo, Bitlevsky, Mircea Eliade, Halifax y Wasson, explican claramente que el nahualismo es un fenómeno particular de México, mientras que el chamanismo es propio de civilizaciones más rudimentarias. El chamanismo es un fenómeno ampliamente conocido y entre sus principales exponentes están los chamanes siberianos Pabiosto, bantúes y afroamericanos. Es decir, se le ha querido juntar o se le ha querido dar esta connotación junto con el chamanismo, pero el chamanismo es de otras regiones y pues no se le quiere juntar. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Como se ha dicho antes, la influencia de los dioses en el mundo prehispánico era ejercida muchas veces en una forma animal que ponía a prueba a los viajeros. La mayor parte de estas historias están relacionadas con Tezcatlipoca en forma de coyote. Erróneamente se ha ligado a Quetzalcóatl, aunque este es conocido en su faceta de hombre o rey gobernante, más que con una forma animal, acorde con el nombre de serpiente emplumada que lo identifica, sin implicar trato con los humanos bajo esa forma. El coyote es, a su vez, y según Laurente Sepónime, Laurent Suyum, la forma que toma Quetzalcóatl en su recorrido subterráneo. Y bueno, tenemos la mitología maya. Entre los principales conceptos de la cosmovisión maya de los mayas guatemaltecos está la relación entre naturaleza, ser humano y el cosmos, así como la concepción del tiempo cíclico, que fue medido a través de varios sistemas calendáricos. Al haber vivido en profundo contacto con la naturaleza, los pueblos maya han desarrollado una cosmovisión que les permite concebir la tierra como una madre que provee a los seres humanos sus satisfactores. Son 4 backups, seres cósmicos puestos por el Ahau,
ser superior, seleccionados entre los 20 nahuales del calendario ritual para sostener el mundo de forma alterna. Los colores de las representaciones cromáticas del universo cósmico de los mayas se representan de la siguiente forma. El rojo hace reminiscencia a la salida del sol. El negro es donde se oculta. El blanco donde proviene el aire y el amarillo donde culmina la dirección del aire, la región del otoño. En el centro se encuentra el verde y amarillo que representan el Ux-Ux-Kaj, Ux-Ux-Uleo, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. En 2012 se cierra un periodo de tiempo de 400 años. El Baktun concluye. Esta fecha es doblemente significativa, pues cierra un periodo de 13 Baktunes, lo cual suma 5.200 años. Marca entonces el fin e inicio de una nueva maya. Una nueva era maya. Guau, 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 guau. Y bueno, el náhuatl o nahuacal es la fuerza espíritu que acompaña a las personas, animales y a cada elemento de la naturaleza. De acuerdo con la cosmovisión maya, se puede representar a través de un animal, una flor, un ave o un elemento como el sol, la tierra, el agua, el aire. La palabra nahual es equivalente a Ruhuac-Quil del maya Cac-Chi-Quel de Guatemala, la cual designa al protector o cuidador que acompaña a cada elemento de la naturaleza. En el sureste de México, principalmente en la península de Yucatán, son conocidos como los Huay, que se traduce literalmente como brujo. Son, de acuerdo a las creencias mayas, brujos que pueden transformarse en animales. Uno de los más conocidos es el Huaychivo y el Huaypic. Huaychivo. Chan, chan, chan. Y todavía tenemos a los toltecas. Vamos a leer a los toltecas. Carlos Castañeda se refiere a los toltecas como relacionados con el nahualismo. Sin embargo, los toltecas históricos desaparecieron antes de la llegada de los españoles, y las referencias importantes de Loret Sellón, así como los libros de Miguel León Portilla sobre toltequidad, no hablan del nahual, por lo que es probable que la relación entre toltecas y nahual sea inexistente o dudosa. Es decir, los toltecas presentados por los escritores Miguel Ruiz y Carlos Castañeda representan una asociación no probada entre toltecas y nahuales, con fines probablemente comerciales. Debe tenerse cuidado entre los hechos probados de la cultura tolteca y las afirmaciones de nueva época que no son verificables desde el punto de vista antropológico. Debe considerarse que los toltecas históricos no tienen representantes vivos y que es posible la confusión de mala fe o por accidente entre los toltecas históricos y los neotoltecas, considerando las alteraciones y citas falsas que han sucedido desde la muerte de Carlos Castañeda. Debe tomarse en cuenta que citas sin vínculos en línea o códices o textos extraños
pueden estar alterados. Según los grupos New Age, se conservan varias definiciones indígenas que posiblemente tenían un contenido espiritual. Las principales son las siguientes afirmaciones referidas posiblemente a Tlamatini como una acepción filosófica. Se emplea el término nahual para describir aquella totalidad de la cual proceden todos los tonali o seres particulares, tal como vemos en la cita Yowali Hecatl Nahuali Totecugio del Código Florentino, que literalmente significa Nuestro Señor Nahual, viento y tinieblas. La expresión viento y tinieblas es un difraísmo típico de la paremología náhuatl, que significa intangible, y esto se asocia más a Tezcatlipoca. Nahuali era el nombre de los sabios en general, como se nota en los términos nahua, que significa entendimiento. El nahual es entonces aquel que profundiza o penetra en las cosas. En un sentido peyorativo era el título que se le daba a los brujos. Y cito, este género de brujos nahuales son diferentes de las brujas de España. He oído muchos casos exquisitos y fuera de lo que se sabe de otros nacionales y gentes acostumbradas a tener pacto con el demonio. Esta es una cita de Alarcón en el Tratado de las Idolatrías. Y bueno, debido a las raíces prehispánicas, suele utilizarse el término nahualismo escrito con H, derivado de las raíces etimológicas. La ortografía nahualismo con G, nahualismo, se usa en relación con los escritos de Carlos Castañeda, que él mismo popularizó, por lo que ambos se han vuelto de uso frecuente. Sin embargo, los escritos gubernamentales o de dependencias oficiales, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, utilizan el término con H. Por ejemplo, en las placas descriptivas de los adornos de jade de la tumba 7 de Monte Albán, por lo que debe considerarse este tema en trabajos académicos. En Guatemala, por ejemplo, el concepto es utilizado por varios pueblos mayas, en donde se escribe nahual con W, considerando la forma maya de pronunciar ese concepto, pero también es usado por varios movimientos New Age. Sin embargo, si se toma en cuenta la ortografía colonial usada para el náhuatl clásico, como por ejemplo la que usó Alfonso de Molina en su diccionario, los fonemas KW no se representan utilizando K o W, sino que se escriben usando una ortografía basada en el español, que Kukwik. La mayor parte de documentos oficiales o publicaciones con aval antropológico usan la ortografía clásica. Total, si usted quiere escribir nahual con G o nahual con H, está usted en lo correcto. Chan, chan, chan. Dice Marlene Álvarez, siempre pendiente. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, creo que ya no hubo mayores mensajes o saludos del día de hoy.
Entonces, esto es la descripción general, vaya, de cómo se pronuncia, de cómo se dice, de dónde viene, de dónde se acostumbra, todo esto del nahual. Ya para entender al nahual, cómo realiza sus rituales, cómo se transforma en un animal, pues ya para eso necesitaríamos nosotros pues tener mayor conocimiento sobre los rituales mágicos que tienen estas personas. Pero pues lo único que tenemos nosotros, la gente común, son las leyendas. Solamente tenemos esos historias que pasan de boca en boca, de persona en persona, en donde decimos que fulano de tal, sutano, se han transformado en algún momento en nahuales, en donde atribuimos diferentes formas del nahualismo, como por ejemplo están esos brujos que llegan a quitarse la piel y a esconderla para poderse poner otra piel, para poderse poner una piel de animal y de esta forma hacer la conversión a un animal. Esto es una figura que aparece mucho en leyendas. Aparece mucho en las en leyendas coloniales, en leyendas precoloniales. La investidura de una piel como sinónimo o como forma de dotar a la persona de la misticidad de un animal. La persona entonces debe dejar al lado su propia piel, debe dejar de un lado su propia esencia, su propia forma, para ponerse literalmente la forma del animal, ponerse literalmente en los zapatitos del animal. Muchos entonces consideran que utilizar la sal que por muchas veces ha sido utilizado justamente para limpiar del mal, para limpiar de rituales malvados, para limpiar la carne, etcétera. Se utiliza la sal, se esparce la sal en la piel para que el individuo no pueda volver a transformarse, sea en la piel humana o en la piel animal. Se esparce la sal y entonces esta persona nahual no puede volver a cambiar de forma. Pero no todos los brujos cambian de forma de la misma manera. Algunos simplemente se transforman dentro de su propio cuerpo, como hemos visto hacer en el cine al hombre lobo. Literalmente los huesos se quiebran, se deforman, se modifican dentro de la piel de la misma persona. Quizás los órganos se mueven de lugar, se reacomodan y se da la forma de un hombre en animal. Obviamente el pelo crece descomunalmente porque la mayoría de los animales se encuentran pues obviamente todos llenos de pelo. Y ahí es de que en muchas ocasiones la digamos la moda humana
también se destaca en la moda del animal, en el sentido de que si el ser humano tiene algún mechoncito de cabello cano quizás, o a lo mejor se puso algún colorante azul, rojo, amarillo, rosa, etcétera, pues también cuando se transforma en un animal, el animal tiene el cabello, el pelo, pues con estas mismas características. Se les pone el pelo rosado o se les pone el pelo blanco con alguna cana, etcétera. Tendríamos entonces que ver si estas transformaciones en animales, como justamente el de un hombre lobo, tienen que ver con el nahualismo. Ahora, definitivamente tienen que ver con nuestro mundo natural. Muchas personas desearían convertirse o poder convertirse en animales y andar por el mundo libres sin tener que atenerse a las leyes de los humanos, sin tener que estar todos siempre atados a las leyes de los humanos, simplemente ir libres por la vida y hacer lo que les apetece, comer lo que les apetece. Esto sería para muchas personas pues parte de su cielo, básicamente, ser como animales. Está también representado en algunas culturas como ciclos en los cuales, dependiendo de cómo te fue o de las acciones que tomaste en tu vida, tienes la habilidad de renacer en tu próxima vida, pero ya no como un ser humano, sino como un animal. Aunque así como son de egocentristas los seres humanos, normalmente es al revés. Normalmente se parte de una vida animal y ya el último escalón, por así llamarlo, de la evolución del alma es cuando adquirimos la forma humana. Y es entonces a través de la forma humana en la que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos hace mal, de todo aquello que nos distingue justamente como humanos, para poder trascender, para poder convertirnos pues en algo más allá, más elemental, que va fuera del humanismo. Bueno, entonces es un tema muy interesante el del Nahual. Es un tema muy bonito que hay que mantener en la cultura popular. El Nahual como persona que se transforma en un animal con todas sus formas, con todas sus excepciones, con todos sus rituales, con todas sus maneras mágicas. Es parte del folclore y es parte de la cultura de los pueblos. Entonces, volvemos a agradecer por este dibujito a Mitzi de San Felipe de Torres. Muchas gracias, Mitzi, por tu dibujo. Está muy padre. Y pues bueno, vámonos a nada más a decir que este programa de 31 noches de Halloween, en donde estamos platicando sobre monstruos, continúa todas las noches de Halloween durante octubre. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a todos los que me dan su audiencia, el placer de su visita.
Visitantes Nocturnos es parte del sitio roboto.mx, que está realizando este programa de 31 noches de Halloween. Les agradezco a todos, les pido sí que visiten nuestro sitio web roboto.mx, mantengan vivas las tradiciones, mantengan vivas la oralidad de los relatos, mantengan viva la oralidad de las costumbres. Yo por lo pronto me despido. Esto es Halloween. Yeah.